Quieto en tu presencia, ante ti me presento. Quiero oír tu voz, te escucho, Señor. Mi atención te entrego, a tus pies yo espero. Aquí quiero estar, mi corazón anhela más de ti. Haz algo nuevo en mí, a ti me entrego, Dios. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Oh, 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 oh. Tú eres fuego en el día, tú eres brisa en la noche, aliento en mi ser, tú sacias mi sed. No hay duda alguna de tu amor y tu afecto, no hay nada igual. Mi corazón anhela más de ti. Haz algo nuevo en mí, a ti me entrego, Dios. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Oh, 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 oh. Mi corazón abierto está, mi corazón abierto está, Dios. Haz lo que quieras en mí, haz tu voluntad en mí, Dios. Mi corazón abierto está, mi corazón abierto está, Dios. Haz lo que quieras en mí, haz tu voluntad en mí, Dios. La 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 la. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Na 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 na. La 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 la.
Muy buenas tardes, te damos la bienvenida un miércoles más a esta serie que se titula Confrontando los Sistemas. Es un privilegio el poder estar compartiendo en esta tarde, el poder empezar a entender lo que el Señor nos quiere decir, ¿sí? Lo que nos ha venido hablando y lo que nos ha ido diciendo durante todas estas semanas a través de cada enseñanza. Así que te doy las gracias nuevamente por estar desde el otro lado, por tomarte este tiempo para poder escuchar lo que el Señor nos quiere hablar, ¿sí? Y antes que nada y antes que nos metamos directamente sobre el tema que nos toca tratar hoy, vamos a tener un tiempito de oración ahí en tu casa y desde acá para que podamos entregarle este tiempo al Señor, para que podamos tener el oído atento a lo que el Señor nos quiere decir, a lo que el Señor nos quiere hablar, siempre con una expectativa de que cada vez que nos presentamos delante de Él, Él siempre tiene algo para decirnos, siempre tiene algo para marcarnos y siempre tiene algo para llevarnos a un nivel más alto. Así que ahí donde estás te invito a cerrar tus ojos y que le pidamos al Espíritu Santo en esta tarde que sea Él quien empiece a hablarnos, que sea Él quien empiece a dirigir tanto mis palabras que salgan de mi boca como lo que vos recibas en tu casa. Y que toda estructura, que toda fortaleza que se haya levantado en nuestras mentes ahora empiecen a caer y sea la luz de Cristo iluminando nuestra vida, sea la luz de Cristo iluminando nuestro entendimiento, que la sabiduría de parte del Señor pueda descender sobre cada uno de los que estamos en esta tarde mirando este material y podamos empezar a comprender lo que el Señor nos quiere hablar. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que vos sos el que hacés la obra, vos sos el que producís los cambios. No son las personas, no son los hombres, no son lo que se pueda decir o lo que se pueda hablar, sino que sos vos quien trabajás con cada uno de manera específica y puntual. Por eso te damos gracias. Sea la luz en esta tarde y podamos empezar a transitar este camino en el cual nos has ido llevando, nos has ido hablando semana tras semana y podamos empezar a comprender lo que tenés preparado para cada uno de nosotros. Te honramos y te bendecimos y todo lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Te decía recién que es un privilegio el poder estar otra vez juntos y es un privilegio el poder empezar a desarrollar, ¿sí?, lo que va a ser este último sistema. ¿Sí? Durante las semanas anteriores, y este creo que es el 9º episodio, hemos ido viendo, hemos ido desarrollando, el Señor nos ha permitido poder ir viendo cada sistema, cómo trabaja, cómo impacta sobre nuestra vida, cómo se ha arraigado, no solamente en la sociedad, sino muchas veces en la vida de la iglesia. Hemos ido transitando un camino con cada enseñanza y cada sesión ha sido un hilo conductor. El Padre en este tiempo está soltando una palabra específica, no solamente para esta casa, sino para cada uno de los que están mirando este material. Nos quiere llevar a un entendimiento mayor, nos quiere llevar a reforzar, pero también darle nombre a ciertas dinámicas que actúan en nosotros y en nuestro alrededor. Y el Señor pretende en este tiempo desarraigar todas las semillas y los frutos que no son de Él. Cada diseño que no le pertenece, cada diseño corrompido por la tiniebla, quiere sacarlo, quiere arrancarlo. El Señor Jesús en Mateo capítulo 15, verso 13, dice algo muy interesante, porque dice: pero Él contestó y dijo, eso lo decía Jesús, toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. Dejadlos, son ciegos
y si un ciego guía a otros ciegos, ambos caerán en el hoyo. Es muy interesante esto. El Señor quiere desarraigar de nosotros cada semilla que la tiniebla ha querido poner. Las semillas que no pertenecen al reino de Dios, el Señor las va a sacar. Las cosas que no pertenecen al reino del Señor, el Señor tarde o temprano las va a terminar desarraigando de su casa y de sus hijos. ¿Sí? Nunca nos quedemos pensando que el Señor va a ir a desarraigar algo en el mundo que no haya desarraigado antes primero en su casa. ¿Sí? Siempre cuando hablamos de justicia, hemos hablado que el parámetro de justicia siempre empieza por sus hijos, ¿sí? Siempre empieza por nosotros. Por eso, cada sistema de estos que se han ido confrontando, son confrontados primeramente en la casa, son primeramente confrontados en los hijos, son estructuras de pensamiento, son sistemas que se han ido arraigando en nosotros, que nosotros los hemos visto como que son lo normal, ¿sí? Pero el Señor está trayendo luz sobre cada uno de estos sistemas, como lo ha sido con la reina del cielo para iniciar, Babilonia, Egipto, Sodoma. Hoy nos toca en el caso de Tiro, para que nosotros no nos quedemos pensando que solamente, ¿sí? Que solamente estos sistemas afectan a la sociedad, sino que estos sistemas se han introducido muchas veces dentro de las congregaciones. Y esas son las semillas que el Padre quiere desarraigar, ¿sí? Acá es algo muy interesante ver, ¿sí? El Señor Jesús era muy radical a la hora de decir las cosas, y Él decía que el que no es conmigo, contra mí es. No hay un punto donde yo pueda decir que soy neutral, sino que en esto yo me puedo parar de una vereda o desde la otra. Es decir, que el Señor no va a dejar, ¿sí? En su casa, no va a dejar en su iglesia cosas que no pertenezcan a Él. Él viene a buscar una iglesia santa y sin mancha, con lo cual todas estas cosas que han ido corrompiendo la vida de las congregaciones las va a querer sacar. El Señor es el principal interesado en este tiempo de sacarnos de esta ceguera espiritual. Empezar a ver todas las cosas en el ámbito del espíritu y ver la manifestación de estos sistemas en el ambiente natural que nos rodea. Es decir, el Señor quiere desarraigar esto en lo espiritual, ¿sí? Cuando nos vayamos metiendo más, entenderemos que estamos hablando de cuestiones espirituales. No estamos hablando solamente de cuestiones naturales. Lo natural termina siendo una manifestación de lo espiritual, es decir, termina mostrando lo que verdaderamente en el espíritu se está moviendo. Esta ceguera espiritual no hace otra cosa que velar para no poder ver la verdad, ¿sí? La tiniebla está muy interesado en que nosotros no podamos ver, que nosotros no entendamos, que nosotros no nos demos cuenta y pensemos que todas las cosas que suceden a nuestro alrededor son todas normales. La ignorancia muchas veces, es decir, el ignorar cómo opera la tiniebla, nos hace presas fáciles. Es decir, cuando nosotros desconocemos ciertas cualidades, ciertas características que estos sistemas tienen, porque las ignoramos, consideramos que son normales, entonces para la tiniebla eso hace que nosotros seamos personas sencillas y fáciles de engañar. ¿Por qué? Porque no conocemos cómo la tiniebla opera. Vimos en el caso de Babilonia, ese manto de confusión, ¿sí?, que genera, y a partir de ahí que los dos sistemas subsiguientes, tanto Egipto como Sodoma, siguen engañando, y esto se ha hecho carne en la sociedad. El tema es que esto suceda en la sociedad no es tanto un problema. ¿Por qué? Porque la sociedad está bajo el poder del enemigo, pero lo
trágico es que esto se haya metido dentro de la iglesia. Babilonia trabaja muy bien en la mezcla. Babilonia, como lo vimos en las primeras reuniones, trabaja muy bien en la mezcla. Trabaja muy bien en querer hacer parecer las cosas, imitar los diseños de parte del Señor. Entonces, vimos en este cuadrito cómo esto iba operando. Dijimos que es la reina del cielo y a partir de ahí viene Babilonia. ¿Sí? Los dos sistemas subsiguientes que se separan de ahí son Egipto y Sodoma y van a terminar dando como resultado Tiro. ¿Sí? También entendimos cómo operan los sistemas. Estoy haciendo un repaso de cómo hemos ido viendo cómo cada sistema opera y estos sistemas se retroalimentan entre sí. Y dijimos también que un sistema es un conjunto de normas y procedimientos que regulan el funcionamiento de un grupo o colectividad. Esta definición de sistema nos abre el entendimiento de cómo todos los sistemas espirituales se van relacionando. Por eso que te decía que es muy importante que nosotros podamos conocer cómo estos sistemas operan, qué características tienen, cómo trabajan sobre la sociedad y trabajan sobre nuestra vida. Y nosotros como hijos de Dios necesitamos tener el entendimiento y necesitamos conocer dónde en realidad estamos parados, dónde nos estamos posicionando. Sería malo que nosotros nos encontráramos posicionados creyendo verdades que no son ciertas, ¿sí? Tomando cosas normales cuando en realidad para los hijos de Dios no lo son. Pero estos sistemas trabajan de tal manera y trabajan tan bien diagramados y logran tener efectividad al punto de que nosotros creemos que lo que estamos haciendo es correcto y verdaderamente es incorrecto. ¿Por qué? Una de las cuestiones que muchas veces nos termina pasando es la desconexión con la fuente, ¿sí? Nuestra fuente tiene que ser el Señor. Nuestra fuente tiene que ser lo que el Señor está hablando. Por eso es muy importante que nosotros revisemos todos estos materiales que se han ido dando. Si hoy es la primera vez que vos estás viendo este material, verdaderamente déjame decirte que hay 8 videos anteriores a este donde esto va tomando forma y esto se va entrelazando. ¿Sí? Nosotros necesitamos entender, si yo salgo a mirar solamente Tiro y veo Tiro solo sin ver lo que es Reina del Cielo, Babilonia, Egipto y Sodoma, me va a quedar incompleto esto. Por eso yo necesito mirar todo el material, tener la capacidad de ver todo el material para ir entendiendo qué es lo que el Señor nos viene hablando. Por eso te decía hoy apenas iniciamos que hay un hilo conductor que el Señor ha puesto en todo este tema para que nosotros podamos ir entendiendo cómo trabajan estos sistemas espirituales. En realidad yo tengo 2 formas de conocer si estoy caminando en el reino de Dios. Y una de ellas es porque conozco cómo operan estos sistemas de tinieblas. ¿Sí? Hay una realidad, y ¿por qué te estoy diciendo esto? Muchas veces creemos, ¿sí? Que no necesito tener tanto conocimiento de cómo opera mi enemigo. Y verdaderamente eso me da un panorama incompleto. Si yo conozco cómo la tiniebla opera, entonces sé en cada acción, en cada actitud, en cada palabra, en cada movimiento o decisión que yo tengo que tomar, si estoy haciendo las cosas dentro del reino del Señor o me estoy equivocando. ¿Sí? Por eso es interesante saber, ¿sí?, cómo operan estos sistemas. Entendiendo cómo operan estos sistemas, yo me voy a dar cuenta si yo estoy actuando dentro de estos sistemas o estoy actuando dentro de lo que el Señor quiere hacer. Son las 2 opciones que tenemos. Creo que ambas van de la mano. Yo necesito conocer en la fuente correcta, es decir, en el Señor, en su palabra, ¿sí?, en su revelación. Yo necesito conocer
cómo me tengo que manejar, pero también necesito saber, para no ser engañado, cómo opera la tiniebla. Te decía recién que arrancamos por la reina del cielo, pero vemos que los sistemas subsiguientes, Babilonia, Egipto y Sodoma, han servido de plataforma para este sistema que nos toca confrontar, que es Tiro. ¿Y qué es Tiro en realidad? Bueno, el sistema de Tiro es aquel sistema que está detrás de las finanzas y el comercio. Para poder entender este sistema que opera sobre las finanzas y el comercio era necesario comprender los sistemas anteriores, que lo nutren para poder decantar en este. ¿Sí? Es decir, Tiro necesita, por decirlo de una manera, a grueso modo, de Babilonia para velar y confundir, de Egipto, que es la casa de servidumbre y el reflejo de la esclavitud, y de Sodoma para la perversión y cauterización del corazón y la mente. Necesita de estos tres para nutrirse. ¿Sí? Tiro se nutre muy bien de la confusión que genera Babilonia. Tiro trabaja muy bien con la casa de servidumbre y la esclavitud que propone Egipto. Y Tiro necesita, ¿sí?, que uno no tenga escrúpulos a la hora de tener que hacer ciertas cosas, es decir, de ahí se va a amparar, de que Sodoma le provea esa cauterización del corazón y la mente, es decir, que no sea conmovido por las decisiones que estoy tomando. Por lo tanto, para que Tiro opere, necesitará de lo que aporta el resto de los sistemas, para tener un resultado, para tener ese resultado que la tiniebla está anhelando. Ahora, ¿qué es Tiro? ¿Y por qué este sistema lleva ese nombre? Para esto vamos a necesitar hacer una introducción histórica. Cabe aclarar que toda manifestación en lo natural es reflejo de lo espiritual. Son los sistemas espirituales los que son juzgados por el Señor, con una manifestación en lo natural, en la forma de ciudades o imperios. Así vimos cómo el Señor juzgó Babilonia, ¿sí? A partir de Babel se desencadenó en el imperio babilónico, el cual, al ser juzgado por el Señor, solo queda rastros de su historia en lo natural. ¿Sí? Nosotros hoy vamos y sobre la zona actual de Babilonia no vamos a encontrar nada, salvo registros históricos. En el caso de Egipto, ¿sí?, en este imperio, vamos a ver que hoy Egipto existe como nación. Pero el Señor juzgó a Egipto y Egipto hoy no es más que una sombra de lo que fue antes. De ese poderoso imperio no queda nada más que las ruinas de lo que fue. Hoy mucha gente viaja a Egipto solamente a ver pirámides, ¿sí?, o a ver tumbas. Es decir, nada quedó de lo que ese imperio floreciente, ese imperio fuerte que fue en su época Egipto, existe. En el caso de Sodoma, el caso es aún más fuerte, ya que no queda absolutamente nada. La ciudad de Sodoma ha sido raída de la tierra. Ni siquiera ha quedado nada de Sodoma para poder verlo. En el caso de Tiro, ¿sí?, es una ciudad que aún existe con su nombre. Pero así como fue con Egipto, solo es un vestigio de lo que fue en su momento. Obviamente que no quede la magnificencia de lo que fueron estas ciudades o estos imperios, no quita que el sistema espiritual que se gesta detrás de él siga operando hoy en día de diferentes maneras y formas. El rasgo espiritual de cada una lo hemos visto y lo vemos actuando en la sociedad, pero peor aún lo vemos actuando en la vida de los hijos de Dios. Para ubicarte en el contexto histórico de Tiro, como para ir iniciando, ¿sí?, siempre es bueno, creo yo, tener una imagen de lo que verdaderamente estamos hablando. Uno asocia muchas veces, en el caso de Babilonia o en el caso de Egipto,
uno tiene un conocimiento, sabe dónde está, sabe qué fue lo que produjo mínimamente sobre la historia. En el caso de Sodoma, para los cristianos, hemos hablado muchas veces y se ha conocido y se conoce mucho la historia de las ciudades de Sodoma y Gomorra, pero Tiro, si bien la palabra habla sobre Tiro, ¿sí? Muchas veces no es uno de los temas que más tocamos en cómo afecta a este sistema. Es más, se ha predicado más sobre un evangelio de prosperidad que verdaderamente de hablar en la raíz de lo que significa el comercio y las finanzas para el Señor. Pero entrando en el contexto histórico, déjame decirte que Tiro está ubicada en la actual República del Líbano, ¿sí? El nombre de la ciudad, Tiro, ¿sí? Era conocida como Sur también, significa roca. Tiro se dividía en una Tiro insular y en una Tiro continental. Es decir, Tiro era una isla, ¿sí? Que sobre lo que vamos a hablar era una isla, pero a su vez tenía una parte sobre el continente. Ahí te va a aparecer un mapa donde te muestra la actual posición de la República del Líbano. Tiro estaba contra la costa, ¿sí? Este Tiro, te decía, tiene dos zonas, una insular y otra continental. Y la insular, te decía, estaba sobre un montículo. El nombre, te decía recién, significa sur, que significa roca en fenicio. Es decir, Tiro busca ser una falsa roca. Así como Jesucristo es la roca, es la piedra angular, es nuestro cimiento, Tiro intenta ser, ¿sí? Una falsa roca donde por medio del comercio, por medio de las finanzas, nos establezcamos dentro de esa roca falsa. La ciudad, la isla, estaba separada del continente por un estrecho de unos 500 a 700 metros de anchura. Posteriormente, ¿sí? Se unió la isla al continente mediante un istmo artificial, una obra de Alejandro Magno en el año 332 a.C., ¿sí? Para poder conquistar a la isla. La isla estaba dotada de dos puertos, ¿sí? Uno al norte, que se llamaba el puerto sidonio, y el otro al sur, que se llamaba el puerto egipcio. Era una ciudad fuertemente fortificada, en el medio del mar. Dicen que sus muros defensivos tenían aproximadamente 45 metros y que necesitaba tanto de la parte continental como de la parte insular. En la parte continental era la que proveía a esta isla de agua potable y de madera, mientras que la isla proveía a la parte continental de todo lo que proporcionaba el comercio. Flavio Josefo, que fue un historiador, indica que hasta ellos lucharon entre sí, tanto los de la parte del continente como los de la isla, ¿sí? Pero el mayor tiempo se aliaron, ¿sí? Debido a la riqueza de la ciudad isleña por su comercio marítimo, y tanto del otro lado de la parte continental por su madera de cedro y el agua potable. La fundación de Tiro surge aproximadamente en el 1300 a.C., o un poco más, ¿sí? Y verdaderamente esta isla, ¿sí? Esta ciudad, se caracterizó por tener el gobierno, es decir, el comercio del Antiguo Testamento de la antigüedad pasaba por Tiro, ¿sí? Tanto que los comerciantes de Tiro fueron los primeros que se aventuraron a navegar en aguas mediterráneas. Este puerto importante de Fenicia había alcanzado una gran prosperidad económica, a tal punto
que fundó varias colonias, ¿sí? Hay un mapa ahí que habla sobre una imagen que habla sobre la expansión de este comercio de Tiro, ¿sí? Y podemos ver que pudo comerciar con islas cercanas del mar Egeo, con Grecia, con la costa norte de África, con Cartago, Sicilia, Córcega. También en lo que hoy es conocido como Gibraltar y el estrecho de Gibraltar, lo atravesaron para poder comerciar aún sobre la parte del Océano Atlántico. Es decir, para esa época el comercio de Tiro era uno de los más importantes, ¿sí? Tiro manejaba lo que era el comercio del mundo antiguo. Te decía recién que la ciudad fue poblada desde el tercer milenio antes de Cristo y fue en el siglo XVI antes de Cristo que fue conquistada por Tutmosis I y en el siglo XIV antes de Cristo se alió con Egipto, independizándose de la otra ciudad que era Sidón. Estuvo en manos de los egipcios hasta la época de Ramsés II y hacia el 1190 fue repoblado otra vez por gente de Sidón. Cercana al siglo IX a.C. se sometió a ser tributaria de Asiria. En tiempos del rey David, ¿sí? Esto es en el año 1000 a.C., se estableció una alianza entre los hebreos y los tirios. Y vamos a ver esto porque a partir de aquí es que hay una relación entre Tiro y el pueblo de Israel. Déjame decirte que también la ciudad de Tiro fue célebre por la producción de un tipo único de tinte púrpura, conocido como púrpura tiria. Este color era en muchas culturas de la antigüedad reservada para el uso exclusivo de la realeza o al menos de la nobleza. Marqué esta parte y me llamó mucho la atención, ¿sí? Porque Tiro siempre va a querer asociar o se va a querer asociar a vender o a querer mostrarnos una falsa idea de realeza. A ver si te lo puedo explicar de manera correcta. Va a intentar cambiar lo que el Señor dice. El Señor dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes. Tiro va a querer ofrecerte que vos llegues a esa realeza por otro camino, ¿sí? Tiro te va a decir que vos valés, ¿sí?, por lo que tenés, mientras que el Señor te dice que vos valés por lo que sos. Y esto es importante que nosotros lo veamos, es decir, eso es lo que Tiro nos va a terminar ofreciendo. Tiro nos va a ofrecer una falsa forma de alcanzar las cosas. Nos va a decir que solamente mediante el comercio, mediante el uso de las finanzas, yo pueda ser una persona que sea realizada, ¿sí? Que mi realización, la forma que yo tenga de prosperar siempre va a estar marcada por cuánto es lo que tengo, ¿sí? Cuánto es a qué es lo que yo me dedico, a qué es lo que yo hago. Entonces eso me da una cierta importancia, eso me va a dar un papel mucho más alto y entonces yo empiezo a querer comerciar con lo que Tiro quiere ofrecerme. Siguiendo con la historia, en el siglo X a.C. se ejerció una hegemonía sobre las ciudades fenicias que duró hasta el siglo VI a.C. Su apogeo fue
bajo el rey Hiram I, que embelleció mucho lo que es la parte insular, es decir, la isla. Pero hay que mencionar también a Itobaal, ¿sí? En el 887 al 856 a.C., la hija del cual se casó con el rey Acab de Israel. No es un dato menor la relación entre Tiro e Israel, ¿sí? Va a ser muy importante y ya la vamos a ver en la parte de la construcción del templo de Jerusalén. Finalmente fue asediada por Alejandro Magno a finales del 333 a.C., intentando formar Alejandro Magno una unión entre la Tiro continental y la Tiro insular. Fue así que empezó a construir con las ruinas de lo que había quedado de la ciudad continental una especie de puente para poder llegar a la otra isla. Verdaderamente los habitantes de Tiro ofrecieron muchísima resistencia. A tal punto de que tanto las condiciones climáticas como los ataques por parte de la gente de Tiro hizo que esta especie de puente que Alejandro Magno quería construir fuera derrumbado varias veces, pero no menor, Alejandro Magno siguió insistiendo a tal punto de que logró conseguir naves macedonias y preparar una flota inmensa para poder bloquearles los puertos a la ciudad de Tiro y construir, ¿sí?, este puente entre la Tiro continental y la Tiro insular, de una manera que pudo, después de bastante tiempo, poder acceder y conquistar la isla. Y la lucha fue muy feroz al punto de que Alejandro Magno hizo matar a 8.000 de los defensores de Tiro y 2.000 personas de Tiro fueron crucificadas como venganza de la muerte de algunos macedonios y otros 30.000 fueron vendidos como esclavos. El asedio duró 7 meses y la ciudad cayó en julio del 332 a.C. Ahí tenemos algunas imágenes de cómo en la actualidad se ve la ciudad de Tiro. Ya no vemos más la isla, sino que el continente se ha unido a lo que era una parte de lo que es la isla, por lo cual te decía que es a partir de la conquista de Alejandro Magno que Tiro entra en esa decadencia. Ya no existe más la isla, la falsa roca ha sido juzgada por el Señor. Y así como otras ciudades e imperios ya no tienen su brillo e influencia, lo establecido desde esferas espirituales sigue teniendo mucho peso hasta el día de hoy. Lo vemos tanto en la forma de comercio como en las finanzas. Déjame decirte que el Señor juzga a Tiro. Si nos vamos a Ezequiel 27, vamos a ver el juicio que el Señor emite contra la ciudad de Tiro y contra el sistema de Tiro. Ezequiel 27 vamos a leer del versículo 1 al versículo 4 y después vamos a leer del versículo 27 al versículo 36. Dice Ezequiel 27, 1. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú, hijo de hombre, levanta endechas sobre Tiro. Dirás a Tiro, que está asentada a las orillas del mar, la que trafica con los pueblos de muchas costas. Así ha dicho Jehová el Señor. Tiro, tú has dicho: yo soy de perfecta hermosura. En el corazón de los mares están tus confines, y los que te edificaron completaron tu belleza.
tus riquezas, tus mercancías, tu tráfico, tus remeros, dice el versículo ya 27, tus pilotos, tus calafateadores y los agentes de tus negocios, y todos tus hombres de guerra que hay en ti, con toda tu compañía que en medio de ti se halla, caerán en medio de los mares el día de tu caída. Al estrépito de las voces de tus marineros temblarán las costas. Descenderán de sus naves todos los que toman remo y remeros, y todos los pilotos del mar se quedarán en tierra, y harán oír su voz sobre ti y gritarán amargamente, y echarán polvo sobre sus cabezas, y se revolcarán en ceniza. Se raerán de ti los cabellos, por ti los cabellos, se ceñirán de cilicio y endecharán por ti endechas amargas con amargura del alma, y levantarán sobre ti endechas en sus lamentaciones, y endecharán sobre ti diciendo: ¿quién como Tiro, como la destruida en medio del mar? Cuando tus mercancías salían de las naves, saciaban a muchos pueblos. A los reyes de la tierra enriqueciste con la multitud de tus riquezas y de tu comercio. En el tiempo que seas quebrantada por los mares en lo profundo de las aguas, tu comercio y toda tu compañía caerán en medio de ti. Todos los moradores de las costas se maravillarán sobre ti, y sus reyes temblarán de espanto, demudarán sus rostros. Los mercaderes en los pueblos silbarán contra ti, y vendrás a ser espanto, y para siempre dejarás de ser. Notemos algo: Dios juzga a Tiro por levantarse sobre él, así como lo fue Lucero, ¿sí? Si nosotros vamos al capítulo 28 de Ezequiel, podemos ver que cuando entendemos que hablaba sobre ese querubín protector, termina diciéndole lo mismo que termina diciendo sobre Tiro, que para siempre dejarás de ser. El Señor juzga esta idea de estar sobre el Señor. Es decir, la altivez es algo que el Señor no va a tolerar. El querer tocar su gloria es algo que el Señor no va a tolerar. El querer ser igual a Dios es algo que el Señor no va a tolerar. No tolera que este sistema, ¿sí?, quiera ponerse sobre el Señor. En esta sociedad hoy vemos que las finanzas, que el dinero, que el comercio tiene una posición muy alta y de mucha estima. El dinero tiene esas cosas, produce esas cosas. Detrás de esto se encuentra Mamón, ¿sí? Y la palabra dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. No dice que sea el dinero en sí, pero dice que es el amor, porque termina produciendo eso. Nuestra vida se afana por querer alcanzar ciertas metas económicas, ¿sí?, por alcanzar cierto grado de prosperidad natural y terrenal, cuando el Señor nos está diciendo: no te hagas tesoros en la tierra donde son corrompidos. Ahora, es Tiro la que nos termina diciendo: hacé tesoros aquí en la tierra, porque así podés ser reconocido. Hacé tesoros en la tierra, ¿sí?, y llenate de riquezas, porque así vas a poder tener un estatus parecido al de un rey. Y el Señor decía que difícil que es hacer pasar, es hacer entrar a un rico al reino de los cielos, ¿sí? Decía que es más fácil pasar a un camello por el ojo de una aguja que hacer entrar a un rico al reino. Verdaderamente esto es algo que este sistema quiere meter en nuestra mente, ¿sí?, y en nuestro corazón. Intenta atraparnos, intenta seducirnos.
muestra en nosotros esto que hemos hablado muchas veces, una necesidad. ¿Sí? Todas las necesidades parten a partir de un deseo del corazón. Entonces, yo necesito saber dónde estoy posicionado, dónde está mi corazón. Pero ¿qué es el comercio en sí? Y el comercio en sí es toda forma de actividad económica que consiste en el intercambio o la transferencia de bienes o servicios. Es una de las actividades humanas más antiguas y fundamentales para el establecimiento de las primeras economías, así como para la expansión de las culturas. Siempre me queda esta imagen de que cuando el Señor juzga a Satanás, habla de la multitud de sus contrataciones. Y esas contrataciones no eran más ni menos que una idea de cierto comercio al menudeo. Con lo cual el Señor tiene un tema con el asunto de comerciar y del comercio. A medida que vayamos avanzando en esto, nos vamos a ir dando cuenta cómo el Señor ve el comercio entre sus hijos. ¿Sí? Y qué es lo que sus hijos van a comerciar. Te decía que el comercio es la actividad comercial, forma parte de una de las principales y mayoritarias ocupaciones del ser humano a lo largo de la historia. En especial luego del ascenso de la burguesía al poder y tras el Renacimiento y el posterior inicio del capitalismo. En este sentido, la invención del dinero fue fundamental para desarrollar el comercio, ponerle valor a las cosas, ¿sí? Ya que al principio de la humanidad estas cosas debían hacerse por un intercambio o trueque. Todo el comercio, déjame decirte, está regulado por Tiro. No leímos en el capítulo 27 los versículos del 12 al 23 del capítulo 27 de Ezequiel, que describe quiénes eran los que comerciaban con Tiro. Y ahí vemos que uno de los que comercia con Tiro es Tarsis, Edom, Arabia, Damasco y muchos otros. Pero llama la atención el verso 17, porque vemos también quién es quien va a comerciar con Tiro. Acompáñame a Ezequiel 27, 17. Y dice: Judá y la tierra de Israel comerciaban contigo, es decir, con Tiro, con trigos de Minit y Panag, miel, aceite y resina, negociaban en tus mercados. ¿Qué es lo importante acá? Que el pueblo de Dios, los hijos, tienen relación con Tiro. También están involucrados dentro del sistema de comercio y financiero que Tiro ofrece. Me llamó mucho la atención que Israel estaba entre los que comerciaban con Tiro. Tiro, una ciudad juzgada por parte del Señor, se encontraba que sus hijos, su pueblo, se encontraba comerciando con ellos. ¿Y qué comerciaba? Comerciaba trigo, ¿sí? Comerciaba miel, comerciaba aceite y resina. Leamos esto en un contexto profético, ¿sí? Y miremoslo, qué significan cada uno de estos 4 elementos que Israel y Judá ofrecían a Tiro. El primer producto que hacían transacciones con Tiro era el trigo, ¿sí? Y entendemos que el trigo es la palabra. El segundo producto que se comercia con Tiro es la miel. Y entendemos que la miel es la revelación. El tercer elemento que
se comercia con Tiro es el aceite, que no es ni más ni menos que la unción. Y el cuarto producto que comercia con Tiro es la resina. Déjame decirte que la resina es la adoración. Y me tuve que poner a buscar qué relación tenía la resina con qué era lo que vendían cuando vendían resina a Tiro. Éxodo 30, 34, 35 dice: dijo además Jehová a Moisés: toma especias aromáticas, estacte y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y una de las cosas que se utilizan acá es gálbano, ¿sí? Que es una resina aromática que se usaba para preparar incienso y perfume. Por eso te digo que la resina proféticamente está hablando de la adoración. Son 4 cosas que Tiro va a intentar que nosotros terminemos comerciando. Quiero que en esta tarde, donde estamos entrando en esta introducción de lo que es el sistema de Tiro, empecemos a ver qué es lo que Tiro nos va a pedir a cambio. Tiro comercia, Tiro es comercio. El sistema espiritual que está detrás nos va a pedir cosas a cambio. Nos va a pedir primeramente que nosotros podamos empeñar nuestra palabra. Es decir, que la palabra nuestra deje de hablar lo que el cielo está hablando para empezar a hablar lo que el mundo está hablando. Nos va a pedir la revelación, es decir, nos va a prohibir que nosotros podamos ver sin velos lo que el Señor dice. Es decir, que nos metamos en un manto de confusión, que nos metamos en un manto donde nosotros no podemos ni queremos ver la realidad. Entonces no queremos ver el propósito, no queremos ver el llamado. Tiro nos va a pedir que nosotros vendamos nuestra miel, que nosotros vendamos la revelación de lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Nos va a pedir el propósito, ¿sí? Va a intentar cegarnos, va a intentar que nosotros no podamos ver. Nos va a pedir la unción, nos va a pedir aquello que el Señor ha depositado en cada uno de nosotros. Y finalmente nos va a pedir nuestra adoración. Nos va a pedir que dejemos de adorar al Señor para empezar a adorar a otros dioses. Y tal vez vos me digas, bueno, pero su trabajo en realidad, ¿sí? Me digas que ninguno de nosotros va a intentar o va a querer ser un idólatra, ¿sí? Va a querer ir detrás de falsos dioses. Pero déjame contarte que muchas veces termina pasando que nuestro Dios se termina posicionando delante nuestro como esas cosas a las cuales nosotros tenemos necesidad, ¿sí? Y a las cuales nosotros terminamos rindiendo nuestra vida. ¿Cuántos hemos muchas veces encontrado en nuestra vida que es el trabajo mucho más importante que el Señor? Que el tener es mucho más importante que el Señor. Que el alcanzar cierto estatus económico es mucho más importante que el Señor. Tenemos una imagen distorsionada de lo que es prosperidad. Tenemos una imagen distorsionada de lo que es ser rico. Tenemos una imagen distorsionada de lo que es ser próspero. Tiro nos ha vendido un falso ideal de estatus. Nos ha vendido una idea errónea de lo que es ser
próspero. Los hijos somos los que terminamos teniendo este problema, los hijos de Dios. No hablo porque esto se rige afuera. Tiro rige el comercio de afuera. Tiro comercia afuera. Son sus reglas. Las cosas se manejan en base a lo que Tiro quiere. Entonces eso no me es un problema para verlo, por verlo en la sociedad. En la sociedad lo veo cotidianamente. Necesito nada más que ir a la calle y ver cómo Tiro comercia. Pero ¿qué pasa dentro del pueblo del Señor? Porque en realidad ahí es donde se nos gesta todo el problema. ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? ¿Qué es lo que está pasando con nosotros como hijos? ¿Qué es lo que está pasando con nosotros como iglesia, como congregación? ¿Somos gobernados por Tiro o estamos bajo el gobierno del reino? Y es una pregunta interesante para hacerse. Es una pregunta interesante para que te hagas vos de otro lado y para que me haga yo. Para que nos examinemos, para que sea el Espíritu examinándonos. Y marcándonos cómo nos estamos manejando. Cómo estamos... ¿Cuáles son nuestras motivaciones en esta vida? Es muy difícil separarse de algo que la sociedad nos está hablando y nos bombardea constantemente. La sociedad quiere que vos alcances un cierto nivel por lo que posees y por lo que tenés, a costa de que vos entregues todo lo que el Señor te ha dado. Ese es el intercambio que quiere hacer Tiro. Tiro te está ofreciendo un negocio a cambio de lo que vos posees. Hablo a gente entendida en esto que estoy diciendo. Es decir, vos como hijo, vos como hija de Dios, tenés depósitos, tenés semillas que el Señor ha depositado en tu vida. Tiro quiere venir a comerciar tu semilla, quiere venir a comerciar mi semilla, quiere que yo entre a comerciar por aquello que me quiere terminar ofreciendo. Quiere que tu trigo, quiere que tu miel, quiere que tu aceite, quiere que tu resina, quiere que tu adoración cambien de manos. A cambio, va a ofrecerte una riqueza aparente. Quiere venderte esto que producían ellos, esta púrpura tiria, esta idea de nobleza, esta idea de ser rey. Quiere venderte, ¿sí?, la idea de que es mejor ser próspero en esta tierra que ser próspero en la eternidad. Su nivel de engaño es tan amplio y tan alto que muchas veces termina corrompiendo la vida de personas que han tenido un gran llamado. Muchas veces no necesitamos ir muy lejos para ver cómo grandes hombres de Dios han sucumbido bajo lo que Tiro termina ofreciendo. Tiro quiere que vos pierdas tu propósito. Te lo quiere comprar. Tiro quiere que vos comercies con él tu adoración. Verdaderamente, déjame decirte que este es un tema muy delicado. Este es un tema que no necesitamos mirar demasiado lejos para ver que se ha introducido dentro de la vida de las congregaciones. A tal punto de que queremos parecernos más o competir con el mundo cuando el Señor no nos está llamando a eso. Trabajamos en querer tener muchas veces un show
de querer tener muchas veces un nivel, al mismo nivel que el mundo ofrece. El comercio no solo está regulado o está regido por el que es comerciante, el que es vendedor, agente de bolsa, sino que transacciones e intercambios es algo que todos realizamos de manera cotidiana. Así como nos vamos a manejar o uno debería manejarse en lo espiritual, también debería manejarse en el ambiente cotidiano. Y la pregunta acá es, ¿y entonces cuál es el tipo de comercio que el reino de los cielos acepta, por decirlo así, un tipo de comercio? Bueno, eso va a quedar para las próximas, para los próximos capítulos, ¿sí? Pero sí quería hoy que entráramos en esta introducción de lo que es Tiro, que empezáramos a ver qué es lo que fue ese Tiro en lo natural y cómo Tiro sigue operando el día de hoy en ámbitos espirituales y cómo opera sobre la vida de los hijos, ¿sí? Cómo opera sobre la vida de los hijos de Dios. Verdaderamente, para los hijos debemos entender algo que es fundamental. Dios en este tiempo no está juzgando nuestras acciones. El Señor está juzgando nuestras intenciones. ¿Qué quiero decir con esto? Verdaderamente debemos llegar a entender de que el Señor está mirando más allá de lo que nosotros hacemos. Está mirando con qué actitud nosotros hacemos las cosas. Tiro va a ser muy sutil. Y muchas veces nosotros en ámbitos de piedad terminamos equivocándonos. Es decir, terminamos haciendo cosas que en realidad las hacemos por un tema de conveniencia. No ha pasado y no ha faltado la vez que que hayamos ofrendado, que hayamos diezmado, que hayamos hecho algo con la esperanza de recibir algo a cambio. Por eso te digo que Tiro muchas veces se ha metido dentro de las congregaciones, porque muchas veces queremos venir a hacer comercio con el Señor. Muchas veces queremos venir con nuestra ofrenda, ¿sí? Queremos venir y depositarlo en el alfolí solamente porque vamos a recibir algo a cambio. Déjame decirte que es totalmente erróneo, porque si en algún momento nosotros hemos traído una ofrenda, hemos dado un diezmo, hemos ofrendado lo que fuese a cambio de recibir algo por contrapartida, nos estamos equivocando. Nuestra ofrenda no tiene peso, pero no porque no tiene peso porque vimos la acción, es porque el Señor está mirando la intención de nuestros corazones. El Señor en este tiempo va a estar mirando con qué corazón, con qué mente, con qué espíritu vos y yo estamos haciendo las cosas. El Señor nos va a llevar a que cada vez esto sea más finito, a que cada vez esto sea más profundo en nosotros, en donde sean medidas nuestras intenciones. Yo podría engañar a la gente, puedo tener un aspecto de piedad, pero en el fondo quien pesa mi corazón y quien conoce los deseos de mi corazón sigue siendo el Señor. La manifestación de los frutos tarde o temprano van a delatar dónde estoy parado. Pero la intencionalidad con la cual yo hago las cosas son vistas por parte del Señor. Entonces el Señor hoy no va a mirar tanto nuestras acciones, va a mirar nuestras intenciones.
Va a mirar con qué corazón nosotros hacemos algo. Va a mirar con qué corazón nosotros damos una ofrenda. Va a mirar con qué intención de nuestra boca salen ciertas palabras. Entonces, en esta introducción a lo que es Tiro, ¿sí? Vemos que este sistema de comercio, este sistema de finanzas, se ha intentado arraigar en la vida de los hijos. Ha pasado desde siempre, pero el Señor quiere una iglesia santa, quiere una iglesia pura, quiere una iglesia sin mancha ni arruga. No va a poder juzgar a un sistema si su casa no está en orden. Entonces, en el transcurrir de estas próximas semanas vamos a seguir hablando de esto y vamos a seguir viendo cómo el Señor está buscando quitar de su iglesia, de su novia, todas las cosas que estos sistemas han intentado corromper, metiendo dentro de su iglesia acciones y dinámicas que no corresponden. Así que en esta tarde quiero que tengamos un tiempo de oración, que tengamos un tiempo para presentarnos delante del Señor y Él pueda examinar nuestros corazones. Que en este tiempo Él pueda hablarnos, que en este tiempo Él pueda ministrarnos, que en este tiempo Él pueda llevar a replantearnos cómo nosotros estamos manejando nuestras finanzas, cómo nosotros estamos comerciando, y aún si todavía tenemos relación con Tiro. Porque, como te decía recién, el Señor no va a permitir que eso tenga lugar, ¿sí?, entre sus hijos. Entonces, creo que es tiempo de que nos examinemos con total honestidad. Acá no hay una cuestión de juicios contra nadie, sino que podamos mirarnos, porque muchas veces somos engañados. Mientras fuimos viendo cada uno de los sistemas, hemos visto que estos sistemas nos han engañado, que estos sistemas nos han mostrado falsas realidades, falsas verdades. Nos han marcado que ciertas cosas las dimos por normales cuando no las son. Y entonces más de una vez nos hemos visto frustrados cuando ciertas cuestiones no han salido, pero en realidad no sabíamos que en realidad estábamos operando para un sistema de tinieblas. Muchas veces ha sido esa confusión que Babilonia pone, ese manto de confusión que no permite que nosotros podamos entender los diseños que el Señor tiene para nosotros. Entonces, cada vez que yo no puedo entender el sistema en el cual el Señor se maneja, el sistema en el cual el reino de los cielos se establece, ¿sí?, quiere decir que ha sido Babilonia, quiere decir que cuando me siento esclavo de las cosas, Egipto está por detrás, ni hablar cuando Sodoma y su vino terminan corrompiendo nuestra vida, ¿sí? Y cuántas veces nuestras finanzas, nuestra economía, nuestro comercio ha estado asociado a Tiro. Entonces, en esta tarde permití que sea el Espíritu Santo hablando a cada uno de los corazones y que tengamos una oración, primero para poder desarraigar todo contrato que tengamos con la tiniebla en cuanto a Tiro, arrepentirnos si hemos vendido, si hemos comerciado por lo que Tiro nos quiere ofrecer, hemos vendido nuestra semilla. Y que en esta tarde podamos recuperar todo lo perdido y empezar a transitar
y a caminar de acuerdo a lo que el Señor nos está marcando. Te invito a que cierres tus ojos y que nos podamos tomar este tiempo para poder presentarnos delante del Padre. Señor, te damos gracias en esta tarde. Te damos gracias porque sabemos que vos nos estás hablando. Sabemos que vos nos estás guiando. Sabemos que vos nos has traído durante todo este tiempo hablándonos porque querés que alcancemos conocimiento que viene de parte tuya para lo que viene por delante. Sé que vos, Señor, en este tiempo nos estás capacitando. Sé que vos en este tiempo nos estás hablando. Sé, Señor, que en este tiempo vos nos estás alineando a tus diseños y a tu propósito. Pero no podemos avanzar con el lastre, no podemos avanzar con cosas que no pertenecen a tu reino. No podemos avanzar con cosas que vienen de Babilonia, no podemos alcanzar con cosas que vienen de Egipto, no podemos avanzar con las cosas que vienen de Sodoma, no podemos avanzar con las cosas que nos ofrece Tiro. Señor, en esta tarde nos arrepentimos si hemos comerciado nuestra semilla con Tiro por querer alcanzar placeres momentáneos que nos ofrece. Te pedimos perdón si hemos querido aparentar algo que en realidad no somos. Señor, no hemos tomado conciencia de que vos nos has dado, Señor, nos has provisto, pero nosotros hemos querido cambiar nuestra semilla por esta falsa imagen de realeza que nos ofrece Tiro. Señor, te pedimos perdón porque no hemos valorado, Señor, lo que vos nos has dicho. Señor, en esta tarde pedimos que nos examines, que mires en nuestro corazón, en cada corazón, qué hay todavía, cómo tal vez nos hemos terminado corrompiendo, cómo hemos vendido, Señor, nuestra palabra por querer alcanzar lo que Tiro nos ofrece, cómo hemos querido vender nuestra revelación solamente para sumergirnos en la densidad de la penumbra. Y hemos perdido de vista lo que vos has hecho, Señor. Hemos perdido de vista tu llamado. Hemos perdido de vista tu propósito y nos interesa más alcanzar dinero, nos interesa más satisfacer nuestras necesidades supuestas económicas, solamente para aparentar, solamente para alcanzar a otro que lo tiene. Señor, hemos vendido nuestra adoración. Hemos vendido nuestra adoración porque le hemos dado más importancia a la fuente laboral. Le hemos dado más importancia a nuestro ahorro en el banco. Le hemos dado más importancia a que no nos falte nada. Le hemos dado más importancia a que nuestras finanzas estén fuertes. Cuando vos dijiste que vos sos nuestro proveedor. Señor, hemos dicho que no somos idólatras, pero sin embargo, muchas veces nos hemos manejado en idolatría a nuestro trabajo, a lo que poseemos. Y consideramos que todas las cosas que tenemos son nuestras porque nosotros las hemos ganado. Y hemos perdido de vista que nos llamaste con un propósito.
Hemos perdido de vista tu plan para cada uno de nosotros. Hemos perdido de vista nuestra imagen de cuerpo. Hemos perdido de vista, Señor, nos hemos transformado en personas individualistas, que muchas veces no miramos si mi hermano necesita algo, sino que miramos por nosotros mismos, miramos porque a mí no me falte, miramos que primero esté bien yo y después puedo ayudar a los demás. Señor, en esta tarde te pedimos perdón por cada una de las contrataciones que hemos hecho contigo. Por cada vez que nos hemos presentado delante de este sistema a comerciar con nuestra semilla. Sea la luz, Señor, sobre nosotros, sea el entendimiento y podamos ver lo que hay en tu corazón y lo que vos nos querés decir. Que empecemos a caminar en el sistema del reino, en las dinámicas que tiene el reino. Te damos gracias, Señor, y todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Una vez más, te doy gracias por este tiempo. Te doy gracias por haber estado del otro lado. Te invito a que no te pierdas lo que sigue, ¿sí? Porque es un sistema que verdaderamente está muy arraigado en nuestra sociedad, ¿sí? Y ha llevado eso a que nosotros muchas veces nos terminemos confundiendo. Así que en lo que restan de estas semanas intentaremos traer luz, ¿sí? Es el Espíritu Santo el que lo hace, pero ya te digo, muchas gracias por haber estado del otro lado y muchas gracias por habernos acompañado. Desde ya, sabes que todo este material sigue estando en el canal de YouTube, es decir, que se pueden revisar todas las veces que sean necesarias y estaremos, si Dios lo permite, la próxima semana. Paz del Señor. Más altos que los cielos son tus pensamientos, profundos, insondables, mucho más que el mar. Y aunque a veces no comprendo lo que estás haciendo, permaneceré, permaneceré, permaneceré. Más altos que los cielos son tus pensamientos, profundos, insondables, mucho más que el mar. Y aunque a veces no comprendo lo
que estás haciendo. Permaneceré, permaneceré.